el Señor a través de la situación que nosotros estemos viviendo. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han equivocado en el camino? Han ido a buscar una dirección sin saber a dónde van y resulta que llegan al lugar equivocado. Mucho, ¿verdad? Creo que decía la hermana Miriam el domingo, que a veces uno le pregunta la dirección a una gente y la gente por maldad, si es para este lado, lo manda para el otro. Y como uno es ingenuo y no sabe hacia dónde va, uno sigue ese camino y resulta que lo mandan por un lugar equivocado, ¿verdad? O no sé cuántas veces se han estado en una disyuntiva, van en una carretera o en una zona y ahí se encuentran con una famosa Y y entonces no saben cuál es el sitio que van a agarrar, si el izquierdo o el derecho, porque no tiene ninguna señalización. ¿Les ha pasado? Por lo menos a nosotros nos pasó una vez hace muchos años. Veníamos de Caracas, íbamos para San Felipe, pero venía mi familia echando broma, hablando, y hay una parte donde nos encontramos con una Y hay una parte que dice San Felipe y otra parte que dice San Félix. Pero como veníamos entretenidos, el chofer que traíamos no se conocía la ruta, él agarró San Félix porque él creía que era San Félix para donde íbamos. Cuando menos llegamos a un pueblo y dice, ¿y dónde estamos? Dice mi mamá. Y mi tía llega y dice, no, vamos a preguntar. Y no, si usted se va por aquí, va a salir a punto fin. Imagínense, de San Felipe fuimos a arrancar la carrera de San Felipe. Cuando regresamos, tuvimos que dar vuelta en U y devolvernos por el mismo camino y llegamos al sitio donde decía, y ahí nos dimos cuenta dónde nos habíamos equivocado. A veces nosotros también, en nuestra vida diaria, a veces estamos caminando por el camino equivocado, o a veces tomamos decisiones equivocadas, o agarramos el camino que no es, ¿verdad? Yo les invito a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del verso 13 y el 14. Allí el Señor estaba hablando, ¿verdad? Estaba hablando al pueblo y estaba enseñando, y allí le preguntaron que si la salvación se perdía. 7, 13, 14. ¿Verdad? Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Amén. Fíjense que si leemos anteriormente, en los versículos anteriores, alguien le preguntaba al Señor y le dice, ¿la salvación se pierde? ¿O cómo puedo perder la salvación? Y hay una parte donde él está enseñando y le dice, es una manera de decir, se tienen que esforzarse. Fíjense que aquí cuando dice, entren por la puerta angosta, no dice, yo los voy a meter por la puerta angosta, ¿verdad? Dice, entren. O sea, somos nosotros los que tenemos que esforzarnos, somos nosotros los que tenemos que dar un esfuerzo extra. La palabra dice que si nuestro enemigo nos pide que caminemos una milla, ¿qué dice que hagamos? Caminemos 2, ¿verdad? En el Evangelio nosotros también tenemos que dar un esfuerzo extra. ¿Por qué, hermano? Porque a veces la rutina se nos convierte en una vida tan monótona que perdemos la comunión con Dios, que perdemos la dirección hacia dónde es que el Señor quiere llevarnos, y resulta que equivocamos, estando en el Evangelio, equivocamos el camino hacia donde el Señor nos quiere llevar. Fíjense que dice que hay 2 caminos y que hay 2 puertas, una puerta angosta y una puerta ancha. Yo les pregunto a ustedes, y según lo que nos enseña la palabra, dice que los que caminan por la puerta estrecha son los que han decidido creerle al Señor y los que han decidido vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que somos nosotros. Amén. Supuestamente nosotros hemos decidido entrar por esa puerta estrecha y caminar por ese camino estrecho. Y nos enseña que el camino angosto es el camino ancho es el camino de la facilidad, es el camino de la comodidad. Supuestamente es el camino del pecado en el cómo éramos antes.
¿verdad? Según lo que hemos aprendido hasta hoy. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que como nosotros como cristianos estemos caminando por el camino ancho? ¿Creen ustedes eso? O sea, nosotros como cristianos debemos estar caminando por la puerta estrecha. Pero ¿creen ustedes que como cristianos podremos estar caminando por el camino ancho? Sí. Como cristianos, conocedores de la palabra, creyentes, reconociendo que hay un Cristo que se quitó su corona de rey, que tomó nuestro lugar, que se hizo hombre para tomar nuestro lugar, que llevó sobre su espalda nuestros pecados, que llevó sobre sí nuestras humillaciones y nuestras transgresiones, las llevó a la cruz. Si Él, ¿verdad? Él es el que viene a mostrarnos. Fíjense que el Padre nuestro dice: venga tu reino. Y lo que vino a hacer Jesús para nosotros es traernos el reino de Dios. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero nosotros tenemos que permitir que en nuestro corazón se establezca el reino de Dios. Cuando nosotros creemos que Cristo murió en una cruz para dar su vida, para pagar con su sangre el rescate por nuestros pecados, dice que nosotros pasamos a ser salvos, justificados y redimidos por su gracia, ¿verdad? ¿Por qué redimidos? Porque Él quitó la culpa nuestra. Lo que éramos hasta ese día que dijimos, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Aquí no hay ningún nuevo creyente, todos somos ya afirmados en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde ese momento nosotros tenemos que empezar a vivir conforme la palabra que Él nos trajo, ¿verdad? Conforme a todas las enseñanzas. ¿Por qué el Señor se hizo hombre? Porque el Señor vino a demostrar que estando en esta carne se podía padecer, se podía sufrir, pero se podía uno permanecer firme en el propósito al que Dios nos había llamado. Fíjense que el Señor, estando allí por todo lo que pasó, recibió rechazo, recibió abandono, recibió desprecios, humillaciones. La gente que lo amaba lo traicionó, la gente que le juró amor eterno lo abandonó, ¿verdad? Pero sin embargo Él se mantuvo allí en la cruz. Hasta su propio Padre hubo un momento en que hubo una separación. ¿Pero por qué? Porque Él fue a llevar todos esos sentimientos que nosotros sentimos a la cruz del Calvario. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros a veces decimos, es que es muy difícil ser cristiano, es que es muy difícil cambiar, es muy difícil cuando yo me dedico solamente a vivir o a tener mis ojos puestos sobre lo que estoy sintiendo. Pero cuando yo empiezo a decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad, muéstrame qué tengo que hacer, el Señor me empieza a mostrar qué cosas tengo que hacer. Para mi pensar, nosotros como cristianos vivimos en el camino angosto, cuando vivimos criticando, cuando vivimos murmurando, cuando tenemos celos. En el pueblo de Dios, nosotros a veces podemos sentir celos. ¿Por qué? Podemos sentir celos ministeriales y decimos, ¡ay, es un celo santo! Mentira, celo es celo. Porque cuando yo me molesto por algo, cuando a mí no me gusta cuando alguien hace por algo y eso me da rabia aquí, pero ahora yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo para el ministerio? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios? Entonces a veces perdemos el tiempo ahí criticándonos, murmurándonos, señalándonos. También como cristianos, caminando en la brecha, en el camino angosto, para mi pensar, es algún criterio personal y como ministraba esta palabra. Cuando nosotros vivimos gritando, cuando vivimos amargados, cuando se nos olvida orar, muchas veces como cristianos oramos el puro domingo, que dice la hermana Eva, el domingo nadie se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el domingo vamos a la iglesia, pero yo les aseguro que de 100 personas que están en la iglesia, el 20% tiene su corazón allí, porque el resto está pensando en lo que le está pasando, en lo que dejó en su casa, en los problemas que tiene, y lo que menos está haciendo es llenándose de la presencia de Dios. Yo digo, si nosotros lo que le regalamos al Señor son 2 horas, una vez a la semana, pensando en los que no vienen los miércoles, ¿verdad? ¿Por qué nosotros esas 2 horas muchas veces no las aprovechamos para darle lo mejor de nosotros al Señor, para
para llenarnos. La palabra no nos dice que dando es como recibimos. Cuando yo voy a la presencia de Dios, automáticamente los ojos del Señor están sobre mí y dice que viene a llenarme aún más de su Espíritu Santo. Pero a veces nosotros venimos a la iglesia con la amargura que tenemos en la casa, con los problemas que tenemos en la casa, y lejos de venir a orar y decir, Señor, ayúdame porque ando amargado, porque últimamente está de lo normal, porque Señor, me siento débil. Hermano, todos, yo creo que aquí no hay uno que en algún momento no nos hayamos sentido débiles, que no nos hayamos desanimado. Otra vez lo mismo. Ir para la iglesia. Para mí también, una manera de fallarse al Señor es la falta de compromiso. Bueno, si no me toca hacer nada, no voy. Bueno, yo voy cuando me toque hacer algo. Bueno, que como a mí no me toman en cuenta, yo no. O sea, pero yo me estoy ofreciendo para hacer algo para Dios. Pero si yo me voy a ofrecer para hacer algo para Dios, yo también tengo que ofrecer mi corazón al Señor para que desarraigue lo que no le agrada de mí y me use como instrumento, ¿verdad? Porque, hermano, la palabra dice que de una misma fuente nos pueden salir dos aguas, ¿verdad? Entonces no podemos venir de 6 días de la semana donde no oramos, donde no ayunamos, donde no buscamos la presencia de Dios, donde cada día más estamos más en la carne, que le digo yo a los hermanos, no estamos en el solomo purito, porque a veces estamos más carnales que espirituales. ¿Por qué? Porque menguamos en nuestra búsqueda de Dios, porque decimos, no, ya yo tengo 20 años en el Evangelio, ya el Señor conoce mi necesidad, o no, que voy a estar orando yo si el Señor ni siquiera me toma en cuenta. A veces esas cosas pasan por nuestra mente, ¿verdad? Las necesidades, los problemas que pasan en nuestra vida hacen que nosotros muchas veces nos debilitemos espiritualmente. Pero cuando nosotros estamos débiles espiritualmente para orar, es cuando tenemos que ir y buscar a un hermano y llenarnos de lo que ese hermano pueda tener, que nos llene de lo que él está recibiendo, ¿verdad? O pedir ayuda, mire, oren por mí, ayúdenme, no me dejen solo. Pero muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y después le echamos la culpa a los pastores, le echamos la culpa a los líderes, le echamos la culpa a los hermanos, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos arrancando del camino correcto, estamos desviando la dirección. En el camino nosotros siempre vamos a conseguir muchos tropiezos. Yo tenía en la casa un afiche que decía los 2 caminos y estaban las 2 puertas, ¿verdad? Estaba la puerta ancha y la puerta angosta, pero me percaté de algo, que entre esos caminos habían veredas. Habían 2 puertas diferentes, pero habían veredas entre esos caminos. ¿Por qué? Para mí, yo recuerdo una palabra que llegó a mi vida con respecto a la puerta ancha, que decía que es tan angosta esa puerta que muchas veces tengo que pasar así, ¿verdad? Y a veces nos vamos a quedar atorados en el camino, pero necesitamos a alguien o de este lado que nos dé el empujoncito y nos ayude a seguir. Pero nosotros muchas veces nos quedamos testarudos, no y nos ponemos tiesos, espiritualmente hablando. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos entender que en muchas oportunidades, cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos solos, debemos pedir ayuda o debemos ir primeramente a la presencia de Dios, porque el hombre mañana o pasado me traiciona. De repente yo digo, no, yo voy para que la pastora, que la hermana Eva me va a ayudar, ella va a orar por mí, y resulta que la hermana Eva me recibe desde la ventana y me dice, ven otro día que tengo mucho trabajo. Pero el Señor no, ¿verdad? Entonces, de repente ella no pueda, pero el Señor está allí, el Espíritu Santo. Si nosotros no cultivamos una comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo creen ustedes que vamos a estar fortalecidos? Si nosotros no comemos por 3 días, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Se debilita. Entonces, si nosotros no oramos, si nosotros no adoramos al Señor, nosotros nos vamos a convertir rapiditos en un témpano de hielo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere. Hermano, todos vamos a ser tentados, todos. Ni el más santo o el más pervertido, toditos vamos a ser tentados. Toditos vamos a ser atacados por el enemigo. Vamos a pasar por el fuego y vamos a pasar por el agua. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros permanecemos allí. Les decía de las veredas, porque muchas veces nosotros
Por cualquier tonterita podemos equivocar el camino. Por poner la mirada en un líder, en un pastor que haga algo malo. Hablaba con un hermano esta mañana y el hermano decía, no, la iglesia ha cambiado mucho, ¿no? Y si supiera todas las cosas que me he enterado del pastor. Y yo le digo, sí, hijo, pero quien murió por ti no fue el pastor, ni la pastora, ni el líder, ni yo. Quien murió por ti se llama Cristo Jesús. Ese no se bajó de la cruz y sigue allí en un ladito esperando por ti. Y él me dice, sí, yo creo en Dios. Ajá, crees en Dios, pero estás en comunión con Dios. ¿Ves? Entonces, por poner nuestra mirada en el hombre, por creer que la gente sea perfecta, nosotros equivocamos, faltamos o le fallamos a nuestra santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y que nos enseña que Cristo es la puerta, que Cristo es el camino, que no hay otro, que el único que tiene el poder para abrir esa puerta, la puerta que conduce al Padre, es el Señor. Pero el libro de Apocalipsis dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, o sea, el Señor está afuera. El Señor está afuera, esperando que nosotros le abramos la puerta. Muchas veces como cristianos tenemos al Señor del otro lado de la puerta. Decimos ser cristianos y vivimos como cristinos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo las pasiones de la carne. Cuando yo vivo todo el tiempo con el cejo fruncido, cuando todo me molesta, cuando todo me hiere, cuando todo lo critico, ¿estoy en comunión con Dios? No, ¿verdad? A veces la religiosidad extrema me hace apartar a mucha gente del camino de Dios. ¿Por qué? Porque voy por todas partes señalando y juzgando a la gente, pero me estoy autojuzgando a mí misma con la palabra, ¿verdad? La palabra dice que debemos escudriñarlo todo, pero antes de yo emitir un juicio contra otra persona, yo tengo que aprender que esta palabra tiene que ser viva en mí, que esta palabra tengo que vivirla yo, para poder venir y decirle al hermano, hermano, no grite tanto. ¿Por qué? Porque yo dejé de gritar. ¿Ves? Pero si yo le digo a él no grite tanto, y él pasa por mi casa cada 5 minutos, cada 15 minutos, y me escucha diciendo sapos y culebras, ¿él va a hacer de ese consejo un rema en su vida? No. ¿Por qué? Porque antes de ver a Cristo nos ve a nosotros. Y si nosotros damos mal testimonio como cristianos, lamentablemente vamos a dar mal testimonio del Señor. Y vamos a ser nosotros los que le estemos dando esos latigazos al Señor día a día. Entonces es fácil, hermanos. Fíjense que el Señor dijo, entren por la puerta angosta. O sea, nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que ayudarnos, salir de la comodidad espiritual que tenemos. Las iglesias están repletas de gente, de cristianos light. Ese es un concepto mío, personal. ¿Por qué yo digo cristianos light? Porque soy cristiana el domingo, porque voy cuando tengo tiempo, cuando tengo un problema. Cuando tengo un problema es que voy a la iglesia. Ah, no, bueno, hoy me duele esta pestaña, esta uña, no voy a la iglesia. Ah, bueno, que el pastor llamó a Rudy y no me llamó a mí para limpiar. Pues por eso no voy para la iglesia. Muchas veces así es como nos apartamos de la comunión con Dios. O porque mi esposo no quiso venir hoy para la iglesia, yo tampoco voy porque es que... ¿O cuántos han escuchado alguna vez en los matrimonios? Es que más que todo se da esto. Me estás apartando del propósito, me estás sacando de la iglesia, o no vuelvo más porque tú, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? A mí me lo han dicho y yo lo he dicho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no es que nosotros nos estemos sacando ni uno ni al otro. La palabra dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces debemos aprender que vamos a vivir etapas donde unos vamos a estar más fortalecidos y otros más débiles. Pero ¿qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. A veces nosotros como cristianos, hermanos, estamos participando de cosas que no nos convienen, participando de conversaciones que no nos edifican. Y cuando menos queremos acordar, estamos hablando como esas personas.
Yo siempre he dicho que si usted dura un mes hablando con una persona que repite el refrán 20 veces el mismo día, usted cuando menos quiera acordar, usted también va a repetir ese refrán por lo menos una vez al día. Porque nosotros nos gusta imitar lo malo. Y rápido nos contaminamos de lo malo. ¿Por qué? Porque menguamos en la vigilancia de nuestra comunión espiritual. Y debemos aprender, hermanos, que nuestra comunión con Dios es a diario, que no es por lo que yo haya hecho hoy o por lo que yo haya hecho mañana. Incluso hay otra parte, y creo que está en Lucas 13. Lucas 13:26 creo que es que dice. Lucas 13:24 dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermano, para mi concepto, yo siempre he dicho que hay mucha gente en la iglesia que le dice Señor, Señor al Señor y en realidad no lo conoce. Pero a nosotros no nos tiene que importar si esa persona es o no es así. Yo tengo que estar pendiente de cómo está mi comunión con Dios, vigilar por mi comunión, preocuparme por alimentarme a diario, preocuparme por buscar la presencia del Señor, por entender que el Señor sin conocerme, o bueno, si Él nos conocía, sin nosotros haber nacido, ya Él oró por nosotros. Porque cuando Él fue al Getsemaní, que dijo: oro por todo lo que me entregaste, ¿verdad? Oró por los que estaban y estaba orando por nosotros. Pero nosotros debemos aprender a ayudarnos los unos a los otros, a entender que no estamos solos, a entender que primeramente nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, hermano. Y también entender que a veces hay cosas que Dios las retarda porque sabe que esas cosas nos van a apartar de la comunión con Dios. Hablaba ayer con una hermana y ella estaba preocupada porque esa hermana había pasado por una necesidad tremenda, por una situación tremenda, y le creyó a Dios y Dios la bendijo, pero la bendición la apartó de Dios. Y el Señor ahora, bueno, para mí pensar no es que el Señor le esté pasando factura, como ella me dice, es porque es la consecuencia de su desobediencia. Ahora tiene otra vez la cabullita recortada, el león le anda rugiendo por ahí. Y yo le digo, ¿por qué? Pero ¿por qué el Señor permite que me pase esto si las bendiciones me las dio Él? Sí, pero Satanás le dijo al Señor que a Adán y Eva le habían entregado la tierra cuando decidieron pecar. Nosotros le entregamos nuestras bendiciones al enemigo cuando nosotros nos apartamos de la comunión con Dios. Cuando nosotros nos entregamos a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos carnales, nosotros le decimos al enemigo: lo que Dios me dio está en tus manos. Entonces después venimos a echarle la culpa a Dios, al Señor, de lo que nos está pasando, ¿verdad? Si nosotros leemos en Deuteronomio 28, habla bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Entonces de mí depende si vivo en bendición o vivo en las consecuencias. Y yo creo que es mejor vivir en la bendición, ¿verdad? Entonces entendamos, hermanos, que el Señor vino a dar su vida en la cruz por amor a nosotros, que el Señor vino a mostrarnos un camino diferente y que cada uno fue llamado con un propósito diferente, que cada uno de nosotros fue llamado para cumplir con una misión de parte de Dios y que cada uno tiene una gracia diferente, que como de repente como predica el pastor, no va a predicar el hermano Naudi, ¿verdad? Pero cada uno va a ser usado conforme a la disposición de cada quien, tanto el ministro como el ministrado, ¿verdad? Porque a veces decimos, ay, esa palabra no me llegó, pero estaba pendiente de la palabra, o estaba tragándome a todo el mundo, o estaba sacando petróleo, porque a veces estamos en las iglesias sacando petróleo que da miedo, y lo que menos estamos es pendientes de la palabra. Y después pensamos, porque el Señor no me habló, porque yo no preparé mi oído. Amén. Entonces, cuando entendemos esto, hermano, que debemos escoger el camino angosto, el camino de esforzarnos. El Señor nos dijo en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice Josué 1:9?
donde quiera que vaya pasar. Mira que te mando, también es una orden, tú lo vas a hacer por mandato. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que dejes la amargura, te aprendes a sonreír. Mira que te mando que te llenes de mi amor. Mira que te mando que busques mi presencia. Mira que te mando que dejes la pelea. Mira que te mando que dejes de criticar. Mira que te mando que te comprometas con Dios. Mira que te mando a que tú lo hagas, no a que esperes a que te digan qué es lo que tienes que hacer. Y dice, no temas ni desmayes. Y hay unas versiones que dicen, y no te desanimes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el camino nos desanimamos, porque sentimos que es una carga muy fuerte, porque sentimos que no podemos, porque pensamos en lo que tenemos que dejar de hacer y no vemos en lo que podemos hacer para Dios. Amén. Entonces entendamos, hermanos, que no es fácil seguir los